Pues mi madre era nacida en Carranza y luego mi abuelo fue y compró la casa en la que vivo yo, antes que mi padre. Y ella vino, pues como iban a servir, vino a servir a Güera, donde Nazábal, pues que era el jefe del pueblo de esto, de Agüera. Porque cuando aquello, pues el movimiento que había, pues eso era ir a servir a casa de los cuatro, de los que había en el pueblo un poco pudientes. Aquí, pues yo no me acuerdo ya los que eso. Entre los que lo andaba más, pues eran los de Corra, los del Chispo, que es donde está la residencia ahora, y eso, pues familias de esas que estaban un poco destacadas, pues esas tenían una criada o dos. Claro, pues por la comida y poco más. Lo que había, pues mi padre, ya te digo, estaba en el frente, aquí en Colisa estuvo, y mi madre con la pareja de bueyes y dos vacas que me parece que tenían cuando eso, pues escondidas en la sieve, las llevaba a hacer cacueto a una casilla, a un sitio y a otro, y cogía, pues segaba lo que podía en la cabeza a llevarle comida para aguantarlas. Y así, vamos, porque yo me acuerdo que de eso que dice, te digo, que en una casilla que había en el río de Cueto, pues no sé si tenía los bueyes allí o lo que tenía, y fue cuando una casa en Romaña la tiró la aviación. Y claro, estaba ella, dice, me acuerdo de decirlo, que se ponía en la esquina de la casilla, dice, por si cae, en la esquina es el único sitio que pensaba que podía eso. Al oír todas las bombas y todo eso, claro, la historia pues era como era. Refugio no había nada. Pues lo esquivaban en un sitio y en otro. A ver cómo lo podían esconder. Claro, cada uno lo escondía como podía, en un sitio o en otro. Y claro, pues ir a preguntar a ver dónde, algún comité de los quesos, preguntar a ver dónde tenía la pareja de bueyes. Dice, uy, dice, Alejo ha marchado con ellos por esa montaña abajo, no sé por dónde estará. Porque claro, decían que hacían falta, si los pescan, para matarlos, para darles de comer. Y tú te quedas, porque es que él, como había estado en el frente, y claro, cuando decían, porque claro, él estuvo con los republicanos ahí, y los otros ya venían detrás. Entonces decían que ir a esperarlos a Asturias. Y él dijo no, dice, yo para ir a morir a Asturias, y por ahí arriba, pues no sé por dónde, se quedó atrás. Se quedó atrás, que se conoce, decía que había un río y un llano, y claro, que tuvieron que cruzar el río de punta 2 o 3 veces porque venían tirándole bombas ya por detrás. Y entonces, pues claro, se quedó por allí y dijo, yo de aquí para adelante no sigo. Y no sé qué pueblo era, porque yo no me acuerdo. Pues se conoce que alguna señora dice, ay, dice, no se te ocurra seguir, y hace como 2 horas que han pasado, no vayas, ¿qué tal? Y entonces, pues cogió, dice, mira, yo hoy tengo una casilla en un prado, le dio una botella de leche, dice, y claro, él le dijo cómo se llamaba y de dónde era y todo. Y los que iban detrás, los que iban en los nacionales, le coincidió que era uno de Carranza, que le conocía. Y entonces, pues fue, porque la otra se conoce que primero no quería decirle y tal, y entonces de que le dijo el nombre, dijo, si es que le conozco yo. Y entonces fue, le llamó, él fue el que le entregó. Y estuvieron 4 o 6 días, no sé los que estuvieron, porque cuando aquello no era como ahora, tenían que pedir el informe aquí, irían a llevarle, y de allí, entonces, en el momento que le llegó el informe, que se encontró con otro de aquí, allí,
En el momento que llegó el informe, le dijeron: ustedes ya se pueden ir para casa. Siempre nos dijo mi padre, dice: no estéis apuntados ni partidos ni a sindicatos de clase. Claro, porque dice, si viene una revuelta, entonces el que está apuntado allí es del contrario que eso, no hay juicio. Lo que pasa es que, claro, cuando aquello estábamos acostumbrados, nadie sabía lo que era política. Yo te digo por mí. ¿Por qué? Pues cosas que oías, por ejemplo, pues cuando se reunían, pues igual a matar a los cerdos o a lo que tal, que se juntaban 3 o 4, y si le cogías algo, y decían: hay ropa tendida. Y entonces, pues andabas con el oído y entonces cogías algo, pero no sabías muy bien por dónde venía. Porque claro, cuando aquello, pues nadie se le ocurría hablar. Como yo vivía en un barrio, pues te dedicabas pues, a andar con el ganado de chavales, o por agua, o con el burro, o en fin. Esa era la vida de los barrios. Mi abuelo tenía viñas, o sea, para casa, y lo demás, pues nada, pues eso sí, en todas las casas teníamos de toda clase de fruta, pero vamos, a sobrar. No había juegos, o sea, porque en vez de juegos, pues dice, pues vete allí con el burro a esto, o al otro, o a por agua. O sea, juegos allí no existían. Mi padre, me acuerdo que tenía una tabla, que no era cuadrada, era por un sitio más ancha que por el otro, que era la medida que tenían para hacer las albarcas, anteriormente. Y la tabla estaba por allí. ¿Sabes para qué la usé yo luego? Hice yo, porque yo de verlo por la carretera, hice como un camión de ella, o sea, de alpargatas, que eran de suela de goma, las corté redondas 4 y con unas puntas le puse 2 adelante y 2 atrás, que era como un camión, lo enganchaba yo con una cuerda. Pues vacas, una pareja de bueyes y 3 o 4 vacas. Luego, pues a medida igual iba subiendo, había 6 o había más. Llegó a haber, pues ya cuando yo era ya mayor, pues de 15 para arriba. O sea, con el tiempo pues se iba, cuando aquello, la mayoría eran pintas y alguna suiza. Lo que pasa que a veces, como se le echaba a una vaca pinta, le echabas un toro suizo, pues entonces te salían las negras. O sea, el cambio. Lo mismo que si era una suiza le echabas un toro pinto, pues te salía negra. Pero bueno, las suizas había menos. Hombre, había gente, cada uno tenía una costumbre, pues que tenía suizas y suizas, pero el 90% eran pintas. Lo que engordaba para carne lo mataban en trucillos, se lo solía vender a uno de trucillos. Y lo que no, pues iba a Zorroza, a Ramales, a Ampuero, se llevaban a la feria pues a vender. Sí, pues por ejemplo, algún año si vendíamos patatas, pues como iban ellos con la leche a Bilbao, ellos mismos llevaban los sacos de patatas y se los entregaban a la tienda donde se le había vendido. Pues los lecheros pues era una fuente, pues te llevaban y había gente pues que le encargaba cosas para casa, igual, pues qué te va a decir, el vino, en el tiempo de eso, o aceite. La economía aquí era completamente de la agricultura. Según lo que tenías, pues la gente se dedicaba pues a sembrar, pues para tener pues maíz, patatas, alubias, para tener para todo el año. Claro, según la extensión que tendrías, pues había quien le duraba para todo el año, el que no, pues si aprovechaba algún jornal por alguna cosa, por alguien que, pues aprovechaba algún jornal y tendrían que comprar arroz o lo que se usaba cuando aquello.
Pues para comprar, por ejemplo, veníamos hasta aquí. Ahí adelante, donde pone una carretera que va para la Iseca, tal Otavio, o sea, nosotros gastábamos ahí. En la Capitana también tenían, porque el bar de la Capitana, cuando aquello era de los bares que había, cuando aquello que era tienda, bar y de todo. Y en Trucíos, pues pasaba igual. Y luego Juanjo, que era como el colomato de una mina que había ahí en Trucíos, y entonces pues ahí sí tenía más cantidad. Es que esa era la mina, era de esto, de plomo, de esas cosas. La Rasa, pues no sé, como el nombre de ella exactamente, no sé, porque siempre la mina y nada. Y esa ya se cerró hace muchísimos años, que ya no había material. Últimamente no sé si traían de la Nestosa o de por ahí, que había otra mina, lo traían con camión a lavarlo en los lavaderos que tenían ahí. La mayoría eran de Trucíos y claro, pues, y algunos luego morían a cuenta de la silicosis, porque cuando aquello pues, ni había filtros ni había nada. Yo, pues de chaval me acuerdo de oír, pues fulano se ha muerto, tal. El centro era la casa de los maestros, que no vivía ninguno en ella, y entonces, pues un maestro con gente de 8 años hasta 15 o 16, pues no sé los que seríamos, pero igual éramos veintitantos o qué sé yo, o 30, no lo sé. Pues entonces, ¿qué crees que puede enseñar? Porque yo me acuerdo que nos sentábamos allí para leer la cartilla o el catón, y los otros, a uno le ponía una lección, a otro le ponía, si te ponía un dictado, se le ponía en el encerado para que le copiaran. Pues él no paraba, pero para todos no puede ser así. Si yo venía por la mañana, volvía a comer a casa y hacía los 2 viajes, 10 kilómetros al día aproximados, aunque sea un poco más corto y se quede en 9, pero es que luego llegabas a casa y tenías que ir a hacer algo en casa. O sea, yo no me quedaba aquí a jugar con los otros que iban igual ahí al tenis o sea, hacer jugar ahí al tenis a pelota, pues tenías que ir porque tenías obligación en casa. La única fiesta que había, bueno, que era como fiesta para nosotros, los dueños de este palacio de ahí, que eran los Mindirichagas, que esos habían vivido aquí y se marcharon, pues había muchas casas en el pueblo que eran de ellos, y igual cogían y mandaban, pues no sé, las pesetas que le mandarían, dice, dale una merienda a los chavales, igual pues un par de veces al año o 3, no sé, pues si te daban un pedazo de pan y chocolate, pues joder, pues habían venido los reyes. Es que cuando aquello se celebraba allí, por ejemplo, el Corpus y Nuestra Señora, celebraban en la iglesia aquella de allá abajo que está derruida casi. Yo, de hecho, fui monaguillo de ella pues 4 o 5 años, Santa María. Y claro, pues todo el día de fiesta. Tocaba la música en aquellos tiempos, incluso en Nuestra Señora solía haber toros en la plaza aquella. Sí, toros de los de aquí, del pueblo, porque cuando aquello, pues la gente, nosotros mismos teníamos 5 o 6 vacas de monte, otros tenían más, otros, en fin. Y entonces cuando aquellos se toreaban en estas plazas de por aquí, en Trucíos, en Arcentales, yo me acuerdo, hay una plaza que se llama San Antolín, y de llevar mi padre, pues, varios años, o sea, no vi todos los que había criados, pues para torearlos, los toreaba gente del pueblo. Pues mira, esa es una de las fiestas, todo el pueblo acude a ella, pues es la forma de que ves a unos y a otros, al que no veas en mucho tiempo, lo lógico pues es verle en ella. Sí, esa salió hace pocos años, el alcalde que estuvo antes que murió, pues la sacó porque claro, como antiguamente Tejea, pues como donde había monte se hacía pues carbón,
Pues entonces dijo, bueno, pues esto, el monte de Tegea, pues dice, vamos a representarle aquí. Y entonces hacían ahí, cocían una olla de esas de carbón, y se hacía pues aquí una comida, o sea, que traían un novillo, le asan y pues eso, en pinchos se repartía ahí. El servicio militar es uno de los primeros que te empieza a cambiar. Estuve 15 meses clavaditos allí sin venir, estuve en Gran Canaria y nada. Como estábamos bien educados de no hablar ni nada, pues la mili, pues una cosa más tranquila. Era un destacamento, estábamos en chabolas. Pues si estábamos 12 o 14 en cada chabola. Fíjate, una vez estuvimos, no sé si fueron 40 días, recluidos en la tienda. Porque es que uno dio principios de meningitis. Y entonces, para que no se contagiara esto, pues entonces nos llevaban la comida a la puerta. Nos llevaban la comida a la puerta, en unas bandejas eso, allí lo cogíamos, y allí quietos, pero nos reíamos porque todos los otros iban a instrucción o iban a marchas, decían, pues hay que hacer una marcha ahora, tal. Y nosotros, pues allí, tirados por esto, uno en la cama, el otro parte afuera, tampoco íbamos, no, de allí podíamos ir al botiquín, o pegado al botiquín había la cantina, pues si querías coger un bocadillo, eso, pero lo que no querían es que estuviéramos con toda la tropa. Me acuerdo que estábamos allí cuando mataron a Kennedy, estábamos en la mili. Y jolín, decíamos, no. Pues era como una bomba, jolín, que han matado a Kennedy. Una cosa, no sé. Y nada, pues siempre con ilusiones, porque soldado raso. Estuve un tiempo, igual 3 o 4 meses, destinado en el cuartel de automóviles, que estaba abajo en la isleta, pegado a lo que era el regimiento nuestro, porque nosotros estábamos en la isleta. Y allí, pues bien, porque allí estábamos, no sé si éramos 3 o 4, porque el destacamento aquel de automóviles no tenía soldados. Y entonces, pues estábamos allí para cuando pedían algún servicio, pues el regimiento nuestro, o artillería, para eso, pues pedían un camión o 2 o 3, pues ibas con el camión pues a llevarlos. Íbamos mucho al aeropuerto, pues que igual, o a llevar víveres que nos mandaban de allí para el Sáhara. El único acto que hay es el día de jura de bandera y se celebra el día de la patrona del cuerpo. Yo estaba en infantería, me parece que es el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. Porque mucha gente dice, si es que es absurda, pues bueno, pues es absurda, pero a mucha gente pues los enseña a respetar, porque que igual fuera no tienen respeto a nadie ni a nada, y allí dice, este tiempo tengo que entrar por el aro y si me paso, ya se dice, al calabozo. Si no aprendes aquí, aprendes ahí. O les metían un montón de la tercera imaginaria por la noche, o le metían más guardias, o sea, castigo alguno. Tienes que buscar pues un camino, abrirte de alguna forma. Lo mismo que hacía pues la mayoría de la gente. Entonces, hasta ir a la mili, pues igual aguantaban en casa, pero ya después dice, pues tengo que buscar trabajo. Claro, cuando aquello era más fácil buscar trabajo que hoy. Porque llegabas a cualquier sitio, dice, o por mediación de alguien que conocías, dice, oye, pues aquí puedes venir, o allí, o al otro lado. El primer trabajo, pues que fue cuando empecé yo con el camión, pues ir a las ferias, y el camión era, o sea, estaba preparado para llevar y traer vacas,
pues iba, empecé a ir a todas las ferias que cuando aquellos se hacían en Orejo, en Gama, en Beranga, en todos los sitios, pues ibas a todas. Cuando yo salía por ahí, pues había un señor que trabajaba en Diputación e incluso me ofreció, dice, yo te meto en el camión cuando aquello había unos camiones de cuadrillas que llevaban a la cuadrilla, dice, vas a estar todo el día leyendo el periódico. Cogían el camión, pues iban 6 o 8 camineros, y dice, pues hay que arreglar esa carretera, o nada, que ya se lo bacheaban, hacían. Pues estuve en el camión esperando, leyendo el periódico, pero digo, joder, es que me voy a aburrir yo en eso. Y entonces pues empecé a salir, pues querías conocer, y entonces dices, pues no, pues me voy por ahí y conozco pues España entera, prácticamente, que no lo conocías. Pues era dices, jolín, pues voy a conocer por ahí. Yo me acuerdo, ya estando con Martín, pues había temporadas, por ejemplo, que se andaba mal para las ruedas, que había pocas. Y entonces, pues claro, ibas con las ruedas pues gastadas, porque entonces como andabas de extremo a extremo, pues entonces yo venía a casa igual a los 15 días, a las 3 semanas llegué a venir a los 31 o 32 días, porque claro, te pillaba para allá, de allí llegabas a Barcelona y dice, vete a Valencia, de Valencia dice, vete a Huelva, de Huelva, vete para el otro lado, y claro, y entonces en el otro, en Ezquerra, pues andabas de momento por aquí en Redondo, y entonces pues decía, bueno, pues tienes que ir a Bilbao, cargar a Santa María y la Peña Huesca, de allí bajar a Sagunto y vienes a Bilbao y ya tenías la semana hecha. O te mandaba a hacer un viaje corto, entonces los fines de semana sería raro que los pasarías fuera. Y dices, no, pues por lo menos que trabaje, pero que podía haber una excepción por una cosa, pero normalmente pues no, hacías lo de semana. Claro, luego ya se empezó a salir fuera, y cuando aquello ya estaba peor, pero yo tampoco pasé, porque en lo que recuerdo, pasé 2 festivos fuera, en Francia. Pero lo demás, ya te digo, era de semana. O ibas, venías, o haces un viaje, vas a Francia, vienes aquí, vas a Madrid, ir a Lisboa, por ejemplo, y venías y dices, bueno, si no llego el viernes, llego el sábado, pero llego. En la dieta que estaba estipulada en cada provincia, pues ya había una dieta y te cubría todo. Comida, desayuno, cena y pernotar. Claro, el que quería ahorrar más, pues en vez de ir a un restaurante, se quedaba en el camión, pero cuando aquellos camiones te quedabas helado. Y yo digo, no. Eso digo, era el problema, porque no es como últimamente. Preferías quedarte en el camión a un restaurante, porque estaban sin renovarlos hace 40 años. Y tú en la cabina llevabas unas sábanas, ponías el calefactor, le pongo a 16 grados o a 18 y no tenías problema. O sea que ha cambiado todo totalmente, porque claro, en aquellos tiempos, cuando el motor estaba dentro de la cabina. Y claro, cuando calentaba el sol, el calor que salía, que traspasaba la chapa, te abrasaba y lo que pegaba por la ventana. Pero en el invierno parabas ya a las 2 horas, aquello estaba helado. Pues manta y manta. Me dijiste que una vez te quedaste en el puente de Antón sin frenos. Sí. Y dio vuelta al camión, o sea, yo veía que no, la curva del puente no le podía coger, entonces hay una carretera que pone, no sé qué pone, un pueblo para arriba, entonces cogí para arriba, pim, pim, y ya cuando se iba el camión agotando, intenté de cambiar, pero con los nervios no
no acerté a meterla queso. Entonces cambié la dirección, digo, al dar para atrás, digo, pero como la cervi iba loca, porque si llega a ir fijada, pero claro, la llevas fijada cuando sabes que vas a hacer una maniobra. Entonces empezó a montar así en el terreno, despacio, despacio, pim, pim, y allí volcó. Saliste ileso. No, nada, porque fue parado. Al volcar la cisterna se reventó porque eran de esas de aluminio antiguas, el asfalto fue al río, cuando aquello no era como hoy, pues no sé, algo multa le echarían, pero porque si es hoy y lo dejas caer al río, te meten a la cárcel igual. Pues tenías buzo, guantes, botas, porque ya te exigían en todos los sitios que tenías que ponerte el casco, los guantes, las botas, y en fin. Porque primeramente, hasta que no pasó lo de los alfaques, pues es igual que cargarías lo que sería, que no sabía nadie lo que llevabas. Entonces, a partir de los alfaques, ya entonces cuando ve una chapa que llevan atrás los camiones que va con números, esa numeración, sabes la mercancía que lleva. Por esa mercancía, sabes, tú ves la chapa, y ahora mismo, porque se me ha olvidado, por cantidad de ellas, pues sabía, según veía la chapa, pues ese lleva naftalina, o lleva creosota, o lleva lejía. Entonces, eso es ya una identificación para que tráfico y todo, y entonces es cuando ya quitaron de andar por las carreteras normales, que había que ir obligatoriamente por las autopistas, es cuando ya se empezó a controlar el tema. Yo cuando aquello, no me acuerdo si estaba con Martín todavía, igual estaba con Martín todavía. Si hubo follón cuando aquello, porque entonces obligatoriamente tenías que entrar a la autopista, pero entonces los jefes decían que no pagaban, que a ver por qué tenían que pagar ellos la autopista, hasta que eso se fue aclarando. Y me parece que un tiempo entonces no pagabas, o sea, parabas, ellos, claro, cogían matrícula y luego, pues no sé cómo, al final no sé cómo quedó. Porque yo con Martín estuve 8 años y luego ya pasé de allí, me pasé a Ezquerra. Entonces, pues eso, cogí y dije, bueno, pues, y claro, pues estuve con ellos ahí, y luego ya me cambié. En el intervalo de cuando estuve con Sierra, luego tuve uno y ya, digo, no, me aburrí, dije esto fuera. Porque claro, las cosas las tienen cogidas los que tienen más. Y te dan lo que sobra. Dices, esto no funciona. Y me acuerdo, fíjate, que luego a veces pues te ríes. El día que ganó las elecciones Felipe González, yo ese día me quedé en Barracas. Barracas es subiendo de Castellón, Jérica, en el alto, cerca de Teruel. Y yo bajaba a cargar a Altos Hornos del Mediterráneo, que estaban en Sagunto. Yo iba a buscar alquitrán para traerlo a Bilbao. Bueno, pues la gente por la noche se quedó, digo yo, como me ha interesado un poco la política, pues decías, bueno, yo me voy a dormir. Por la mañana me levanté, bajo para abajo, y en la entrada de Altos Hornos del Mediterráneo, pues claro, pues estábamos igual 6 o 8 camiones esperando a que el guarda abriera para entrar. Y claro, pues la alegría de la gente, jolín, es que ha ganado este y tal, pues ahora, claro, como veníamos de la dictadura, pues, jolín, ha ganado este y este, y cuando llegue ahora las próximas elecciones, pues nada, pues luego tal, pues bien, pues todos encantados. Y luego resulta que a los 3 o 4 años cierra la fábrica de aquella, y por eso me acuerdo yo muchas veces, digo, donde teníamos tanta alegría, y cerró Altos Hornos del Mediterráneo. También recuerdo las huelgas. Pues nada, a parar.
había que parar porque si no, pues tenías problemas después. Si no, había gente que después de la huelga, alguno que sabían que había andado andando, pues iba y se encontraba con el camión pinchado. Y yo normalmente, estando con Ezquerra, ya tenían una casa aquí en Bilbao que se cargaba y se le hacía todo el transporte. Y entonces, claro, cuando había huelga, pues se quedaban unos allí, y yo, por ejemplo, que estaba aquí, pues no me veían, y entonces iba a hacer el tipo servicios mínimos, lo que le hacía falta, y algún camión más si hacía falta. En vez de irse el sábado para casa, le mandaban ir allí a aparcar en la fábrica para hacerle... Y yo me acuerdo de haber huelga en Asturias, y para ir a San Ciprián, a Lugo, tener que subir aquí por Castilla, porque no podías pasar por Asturias. Pero bueno, pues me jubilé un poquitín antes de hacer los 60. Me jubilé en julio y en octubre hacía los 63. Eso sí que estaba, eso ya te quemaba. Porque claro, además cuando eso, pues por aquí andaba poco. Todo a Francia, y a Francia, y a Francia. Y yo, joder. Y claro, pues cogías, pum, 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 y toda la semana. Y claro, pues 600, 700 kilómetros al día no había quien te los quitara. De primeras, no sé, te encontrabas como, joder, estabas acostumbrado tantos años a esto, y a no levantarte por la mañana a las 6 de la mañana o 6:30, y eso dices, joder, ¿esto qué es? Y claro, pero yo, pues en el pueblo, pues oye, en el barrio, pues te movías, tenía unas vacas, digo, pues oye, pues era la diversión mía. Lo único que hice, que si tenía 10 o 12, quité la mitad y me quedé con 5. Digo, porque lo que no voy a hacer es quitarme de trabajar de un lado, entonces estas las voy a tener como de capricho para no estar quieto. O sea, para moverme, pues iba con el tractor o ibas andando a verlas, vuelves, las cambio el final de semana para allá, para acá. Era un entretenimiento, pero sin que sea una obligación, porque yo, cuando he ido de vacaciones, a partir de eso es cuando he ido de vacaciones. Yo hasta entonces no supe nunca lo que eran vacaciones. He quitado las vacas, las quité ya hace 3 años, y ahora tengo una docena de ovejas. Pero están prácticamente al lado de casa, porque están, pero más lejos, a 300 metros de casa. O sea que, pues, es como una distracción, pues vas y pues tengo que contarlas, o le llevo un poco de pan picado, que vienen y algún día me tirarán porque se rodean a mí para comerlo. Bueno, pues, cuando eso era total la relación, porque es que ibas andando y entonces veías al uno que estaba trabajando, estaba fulano, ¿qué tal? Esto, el otro, y el otro de más allá, y ibas. Y si iban al bar, cuando aquello, pues oye, se encontraban y hablaban todo el mundo. Que hoy, por ejemplo, pues la gente es más individual, coge el coche y vas a lo tuyo. Y claro, pues hay mucha diferencia. Por ejemplo, fíjate, había un médico aquí que vivía en la Iseca, y aquel andando era igual que salía al campo que a los hoyos que está allá arriba en el monte, que a donde sería para allá y para acá. Y ahora, pues, en fin, hemos tenido años, pero ahora viene X horas. O sea, si viene por la mañana, marcha a las 11. Si viene a las 11, marcha a las 2. La enfermera que viene, si falta en Guriezo, se queda en Guriezo y aquí no viene nadie. Y alguna vez ha faltado en Castro, que hay 10 o 11 enfermeras, y la enfermera de aquí se ha tenido que ir allí. Y claro, estaba enfadada y me lo dijo, dice, o sea, que los que tengo yo que ir a mirar el Sintrón, que se queden sin mirarlo, y es mi plaza esta, y tengo que ir a Castro. Porque aquí no tenemos ningún medio de comunicación, de transporte, de nada. Si tenemos que ir a Laredo, al hospital, si tienes coche, vas en él, y si no, vas andando.
Entonces, ese es el motivo de que mucha gente se empadrona afuera, porque entonces por ahí pasa la línea que viene de la Nestosa y Carranza y para ahí. Y la que sube de Trucíos, lo mismo. Entonces coges, vas a Zalla, a Balmaseda, o si tienes que ir a Cruces, en la misma parada que paras en Zalla, hay uno que sale directo a Cruces. Y si no, coges el tren, llegas a Bilbao, coges el metro y te mueves a tu aire. Y estos señores, pues no tenemos ni un aunque fuera una vez al día, no hay nada, ningún tipo de transporte, porque yo ahora de día voy, pero de noche no quiero moverme. O sea, me muevo, por ejemplo, desde aquí a casa, pero yo tengo que salir, me dices que vaya de noche y te digo que no voy. No voy porque las facultades no son las que tenía. Y no es porque eso, porque yo tendré 4 millones de kilómetros encima del lomo, pero claro, con facultades. Pero es que hoy las facultades, ¿dónde están? Se me han ido con los años. Y claro, y eso es lo que echábamos de menos, pero es lo que tenemos. Porque claro, dicen que apoyan a los pueblos que están en peligro de despoblación, pues no sé por dónde lo veo, porque yo no lo veo. Asociación El Pilar, Cántabro, o de Villaverde, no sé cómo va. La vocal, sí, ya llevo como 18 años, porque ¿sabes lo que pasa? Que la gente no quiere. Y haces una reunión y vienen 5 o 6. Y no quiere, y entonces, oye, que hay que relevar, porque lo normal es hacerlo cada 4 años. Pero si nadie quiere entrar, dices que la dejamos que se muera. Pues se suele hacer una excursión y la comida de fin de año. Hace años, pues íbamos a la tele, nos llevaban a la tele a Bilbao, o sea, de espectadores. Venía un autobús, nos cogía, nos llevaba y daba dinero. Pues entonces eso ingresaba en la asociación y, por ejemplo, ahora se sortean 10 cestas, pero entonces cuando eso se sorteaban más, o estuches de vino, o sea, uno de los que es vocal también es presidente de la asociación Echezuri de Bilbao, y claro, hay 2000 socios, entonces las excursiones, pues igual aquí si se apuntan 20 y tantas personas no se puede hacer. Entonces la mete ponen y sale la excursión de allí igual, o coge gente, y es la forma de poderla hacer. Porque antes, pues cuando, te digo, hace un montón de años, pues sí, una excursión, pues 50, 55 personas, pues entonces estaba el autobús lleno. Pero es que últimamente, claro, pues gente mayor va muriendo, los jóvenes, lo poco que hay joven, pues está trabajando, y te encuentras con 20, 20 y tantos, pues no puedes hacer una excursión. El autobús te cobra lo mismo. Pues la vida me lo ha enseñado todo. Me lo ha ido enseñando poco a poco, o lo he ido viendo sobre la marcha. Porque claro, con los conocimientos que podíamos salir con aquello, eran reducidos. Es distinto hoy, que hoy cuando tienen ya 7 años, ya saben más, digo, más que lo que sabía yo cuando tenía 12. Es así. Y claro, pues salen de la escuela, van al instituto y ya tienen pues más conocimientos que he tenido yo en mi vida, que los tenga. Pero claro, la vida ha cambiado. Total. Hemos tenido la satisfacción de ver ese cambio de la vida sobre nosotros. Bueno, pues no tienes más que decirle. Los planes míos están cumplidos, vamos. Lo demás ya lo dejo atrás para los que vengan. Oye, pues al fin y al cabo he vivido y he hecho lo que me ha gustado, más o menos. Pues unas cosas te salen mejor, otras peores, pues bueno, bien.